En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Una preocupación que ha surgido, no una preocupación, porque a veces uno de verdad es fastidiosísimo y muy poco serio andar uno diciendo el yo lo dije, como les habíamos dicho, o yo se los dije y no me pararon. Porque para empezar es que es una gran ridiculez, porque si uno lo dijo o no lo dijo, da igual, igual ocurrió. Y además de eso, ¿qué es uno? O sea, una cabeza de alfiler en un estadio de fútbol. O sea, hay 50.800 millones de personas opinando en el mundo y unos tienen más, otros tienen menos repercusión. Si uno tuviese la repercusión para que lo escuchara todo el mundo, literalmente, ya sería otro tema, pero no es así. Entonces decir yo lo dije, o nosotros lo advertimos, o tal cual como tal, eso es para los astrólogos. Y quizás le va muy bien. Pero era evidente, y no hay que ser ni astrólogo, ni adivino, ni preclaro, ni tarotista. Era evidente que había una gran, algunos lo llaman conjura, otros lo llaman concertación de intereses. Yo lo llamo como lo que es. Como lo que es. Había una gran conspiración de las élites políticas y económicas de los Estados Unidos para evitar a toda costa que Donald Trump repitiera en la presidencia. Y además de eso, para concertar todo lo que fuese necesario para modelar un rostro del Partido Demócrata que pudiesen tragar los que estaban decepcionados de Donald Trump, pero a su vez sentían que saltar de los peligros supuestos que significaba Donald Trump en una segunda presidencia a una presidencia de Bernie Sanders no era una solución. Toda esa conjura que uno veía por señales, porque hay cosas que no se pueden hacer escondidas y hay otras cosas que uno se supone, han quedado al descubierto esta semana cuando los participantes en dicha conjura lo han confesado. Un maravilloso reportaje por el valor histórico que tiene. Creo que es la confesión más importante de un crimen, de una serie de crímenes desde hace muchísimo tiempo. Es casi, yo llevaría, o sea, podría llevarse el reportaje de la revista Time diciendo cómo lo hicimos, podría llevarse tranquilamente ante un tribunal y decir, mira, aquí está el libelo, procese a los allí involucrados. Por lo menos eso es lo que yo haría. No sé si Alberto Franceschi, que se encuentra con nosotros acá, piensa lo mismo con respecto a la validez que ese reportaje pueda tener, porque en realidad no dice nada nuevo, nada que uno no se haya podido imaginar, pero los detalles que da, las fórmulas que da, los nombres que ofrece, las razones de los participantes en una gran recolección de personas, en una agrupación de esfuerzos y en una colecta de plata. Yo se lo decía a Alberto antes de entrar al aire, que yo me quedé, horrorizado cuando veo cómo se habla en el reportaje, que obviamente es un reportaje que está bien documentado, porque la revista Time es parte de la cosa, ¿no? Es parte de la conjura, órgano oficial de la conjura, casi que el egging, casi que el tribuna popular de la conjura. Bueno, órgano oficial, dice como la señora Mark Zuckerberg, porque es él, a través de la fundación de su esposa, que lleva el nombre de la esposa,
desembolsó $300 millones para que, como parte de este plan, solamente para garantizar que el personal electoral de todo el país tuviesen mascarillas y guantes suficientes y gel antibacterial para los días de las elecciones y la manipulación de votos, etcétera, etcétera. $300 millones así, que no podía poner con la misma rapidez el Estado federal, porque aunque muchos no lo sepan, en un país con un sistema federal, el Estado federal no es multimillonario, ni tiene la disposición de recursos para sacarlo de una manera como se puede hacerlo un multimillonario. Escuchados los alegatos o la confesión del indiciado, tiene la palabra el fiscal Alberto Franceschi. ¿Cuánto pide usted de cárcel, señor Franceschi, para estos indiciados? Yeah. Mira, aquí hay muchas discusiones atravesadas, ¿no? Para mí ha sido no una sorpresa ni una cuestión, una revelación especial, pero es que finalmente, después de 7 años aquí, yo me animé por primera vez en los últimos meses, entre otras cosas incitadas por las preguntas y las necesidades de pronunciarse sobre el proceso en marcha en Estados Unidos, de empezar a indagar de verdad si uno podía tener una ubicación política más precisa. Yo antes resolvía eso más, digamos, grosso modo, digamos, hablando del imperio en su conjunto y de su clase política. Pero cuando uno empieza a ver diferencias sustanciales con Trump y solo con Trump en los últimos 3-4 años, entre lo que era una administración republicana antiglobalista y las últimas 3 que habían sido globalistas, incluyendo la republicana de Bush, y sabiendo que eso nos afectaría en lo concreto de Venezuela, entonces me metí hasta de partidario de lo que era la opción Trump, que para nosotros es un hecho, Dani, imposible de negarlo, que sí tuvo unas diferencias sustanciales con la manera de enfocar el tema venezolano, con el error básico de todo el Estado americano, de todo su Departamento de Estado y sus relaciones exteriores, que consideró que los mitos de la democracia, comilla, americana, debía funcionar, era un aliado democrático, o sea, partidario de la misma estupidez histórica del fundamentalismo. Para ellos no es estupidez, puesto que le ha funcionado, de que todo debe dirimirse en un cuerpo institucional y en relaciones institucionales marcadas por esa pasión por la elección y la elegibilidad y ¿cómo se llama? Y carácter privilegiado del sistema de justicia, o sea, el llamado Estado de Derecho, que no sé por qué lo llaman de derecho, porque todo Estado tiene que ser de derecho, pero bueno, aceptemos el eufemismo, pues, es un Estado sobre todo de derecho donde la ley prima sobre cualquier cosa, ese tipo de cosas que eran para nosotros, si no rituales, por lo menos consabidas de ambos partidos, consabidas en ambos partidos y en distintas presidencias. Bueno, empezó a ser distinto esto, porque no solo por la presidencia de Trump, sino que ya se prefiguraba esta presidencia, chico, realmente sombría del señor Biden, que es una persona anciana, que se le van los tiempos, es un hecho, y que no es garantía, sino de manipulación masiva por parte de la capa alta de los funcionarios estos que son especies de cotos cerrados, de bastiones de cada uno de los grupos de intereses que se agrupan en el Partido Demócrata. Y tienes la imposición, está bien, eliminan a Sanders, pero ponen a esta señora Kamala con todo un mito alrededor de ella, de que es algo así que es afro-norteamericana, que no es jamaiquina e hija de hindúes, y que es una pobre muchacha. No, chica, es rica, digamos, de padres muy prósperos y casada con un tipo muy próspero también, y tuvo una figuración en la escalera de la burocracia del Partido Demócrata, un ascenso, chico, ininterrumpido de las mafias internas del Partido Demócrata hasta hacerla una pieza dócil de determinados intereses que son los que están al acecho cuando a este hombre le falle demasiado la cabeza. Es casi el calco de Obama, versión femenina. Cuidado con eso. Diseñado de la misma forma Procas
de agarrar para jugar con el tema racial, porque es que son unos pendencieros de la política, jugando con el tema racial, diciéndole al mundo que los Estados Unidos ha avanzado porque hemos electo a un negro por primera vez el presidente de los Estados Unidos, cuando en realidad el tema en los Estados Unidos no es el color de la piel, sino el elemento cultural, y Obama no era culturalmente un afroamericano, como no lo es Kamala Harris. Entonces juegan con eso, te disfrazan todo eso, te manipulan con un discurso de masas bien estructurado, donde se montan las redes sociales, donde cuidado con decir esto en Facebook, de que Kamala Harris no es afroamericana culturalmente, porque bueno, porque te viene Mark Zuckerberg y te quita la cuenta. No sé cuántos pitos voy a tener que poner aquí para que esta plataforma no se moleste, porque yo diga que culturalmente Kamala Harris y Barack Obama no son afroamericanos, son otra cosa. Lo siento, el concepto, el constructo de afroamericano no tiene que ver con la raza, tiene que ver con una conducta, con una cultura y con un origen inclusive del sitio donde vivas y cómo fuiste criado. Si me permite una opinión libre, pero no solo libre, sino irresponsable, si algo puede preverse en la decadencia norteamericana, es que eventualmente pueda venir un fascismo de origen racista negro en el futuro, porque tiene una base lumpen de asistido socialmente por la finanza pública y tiene, chico, un elemento, digamos, ideológico bastante, con muchos pasivos, cuando tratas de, a cuenta de que fueron esclavos los ancestros, establecer, chico, esa costumbre repugnante de hacerle hincar frente a un negro, chico, a un blanco por el hecho de ser un bolsa de piel blanca allí. Lo que pasa es que también, lo que pasa es que hay otro problema, que hay realidades no atendidas. Porque sí hay un elemento de discriminación terrible en esa sociedad, pero ¿por qué demonios? Es que es algo que salta a la vista. O sea, siempre someterse a los hechos. Cambió en algo la realidad en los guetos, la existencia propia de los guetos, cambió en algo con los 8 años de la presidencia de Obama. Por Dios, no. El hecho de que haya parlamentarios, representantes y senadores, ministros de la defensa, miembros del gabinete y hasta un presidente de raza negra, ha cambiado en algo la realidad de la existencia de los... Bueno, sí, salió bien la élite negra, salió mejor, pero el pueblo negro norteamericano tuvo infinitas más ventajas con Trump que con Obama. Ese es un hecho demostrado estadísticamente. Bien, pero el tema más central era el que planteaste, digamos, hasta qué punto no es la culpa la que les atosiga, sino la necesidad preventiva de ir preparando el terreno para quizás un acortamiento de la presidencia Biden. Porque yo sé que esto es típica teoría de conspiración y toda esa vaina que se dice, pero es que la presidencia Biden todavía tiene elementos. Hay uno que es confesado por él. No le dieron el bendito maletín del control atómico, de las armas atómicas, ¿verdad? Él lo admitió, que no lo tenía porque habían existido problemas cuando lo del Capitolio, etcétera. ¿Te acuerdas que la Pelosi decía que se lo quitaran a Trump? Pero resulta que no lo tiene. Esa vaina la tiene el Pentágono y punto. Ahí, a ver, como cualquier Venezuela, a Washington le apagan la luz, chico, 4 o 5 veces diarias, y apagones 3 o 4 horas, etcétera, y noches a oscuras. O sea, ¿cómo es esto? ¿Qué pasa ahí? Una sociedad, una ciudad bajo sitio militar todavía, porque eso es lo que te encuentra, es 100 barreras y la presencia de miles y miles de soldados y guardias nacionales. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se espera? Preventivamente que pueda haber un estallido pro Trump. Bueno, se cansarán de esperar. Pero el reportaje del que hablamos te lo explica. El reportaje del que hablamos te explica cómo se empujó. Y fíjate que tú hablas de la teoría cooperativa. Yo he planteado mi disconformidad con muchísimos planteamientos porque forman parte de la teoría conspirativa. Pero una cosa es una teoría conspirativa, otra cosa es un hecho, y yo no me canso de repetirlo. Ya aquí hay un hecho, y el hecho es que hubo una confesión. Y la confesión está escrita por quienes hicieron y quienes articularon y quienes se sumaron a un esfuerzo para evitar hasta el momento, utilizando de forma tramposa o de forma ventajosa los recursos que la propia democracia permite, que sabemos que siempre hay resquicios, porque la democracia es el más imperfecto de los sistemas, pero los otros son peores.
¿Estamos claros? Exacto, estamos claros. O sea, es así. Tenemos una confesión de parte de que se concertaron, de que se conjuraron y de que articularon una serie de esfuerzos bajo amenazas, bajo coacción, bajo imposición y con billete para lograr que Donald Trump no fuese reelecto. Pero entonces el asunto está en lo siguiente, que dentro de todo eso se plantea como el agitar una idea de que aquí venía una gran guerra civil en las calles, de que aquí venían unos grandes enfrentamientos, de que el Black Lives Matter se iba a la calle, de que no, de que el QAnon se iba a la calle, de que no, de que los rednecks se iban a las armas y a la calle con el espíritu de los casacas rojas, qué sé yo. Bueno, todo eso formaba parte de la conjura. Por lo tanto, el hecho de que haya, que no sé si lo hay, no puedo constatar o no, he dejado de confiar inclusive en los reportes de algunos medios, porque ya entonces uno dice, bueno, ¿hasta cuándo aquí me están manipulando a mí lo que está ocurriendo en Washington? Pero hay una realidad real y básica. Alberto, si los tipos fueron capaces de hacer todo esto para evitar que Donald Trump llegara al poder, quiere decir que Biden les debe toda su presidencia a esta gente. Así es. Y no eso es incontrovertible. Pero además te falta la fundamental, Dani. De verdad, el tipo no sacó los votos que dice que sacó. Porque esa es la conspiración mayor, que una contabilidad truculenta en las mesas y en los condados, etcétera. O sea, un tipo con 350 condados saca más votos que uno que tiene 750 condados, que es Trump. Pero fíjate tú lo interesante. Permíteme, pero esa no la voy a digerir por un tiempo. Bueno, no, yo sé que no la vas a digerir, pero es que en realidad hay algo que tiene que quedar establecido con todo esto. Las elecciones son una mentira. Ah, por supuesto. No existen elecciones libres. Todos los sistemas electorales son manipulables. Todas las elecciones son manipulables. Todos los electores son manipulables. Usted no vota por amor, usted vota por odio. Esta es la verdad. Usted no vota porque le caiga bien Franceschi. Usted vota porque Franceschi dice que él los va a eliminar. Y usted dice, eso es lo que yo quiero y yo estoy con Franceschi. Esa es la verdad. Y cuando usted sabe eso y usted va y revisa, y eso ¿con qué se hace eso? Con billete. Pero ¿qué es lo que ocurre, Franceschi? Que el billete que tú puedas recoger, que pueda recoger Donald Trump, fíjate tú lo que te voy a decir. El billete que tú puedas recoger como Donald Trump, para tener acceso a la información de a quién odian en el condado tal, para yo dirigir la campaña para allá. Teniendo todo el billete, quien tiene la información es Facebook. Facebook no me la vende. Facebook la utiliza. Cuando tú ves que los tipos manipulan el voto, no es necesario robarse una sola papeleta. Con manipular al elector diciéndole que Donald Trump viene. Pero además con eso ya lo logras. Además se la robaron. Porque pero es que allí ya sé que demostrarlo. Yo me voy por los hechos. Y los hechos son que los tipos manipularon al electorado y le dijeron al electorado, además, vamos a votar por correo, quédate en tu casa porque si no te va a dar coronavirus. Por confesión de Time, por confesión de algunos tribunales de los affidavits, son más de 1000 affidavits de gente que bajo juramento dice que vio fraudes masivos en muchas partes. Eso va a seguir. Hay ya 14 demandas que están admitidas por la Corte. Pero el problema es que la farsa sigue. A ver, párate un momentico, Dani, para poder terminar un argumento. Adelante. Pero es que además, cuando tú por fin llegas a la Corte, te consigues que el jefe de la Corte es un corrupto. Entonces, ¿en qué quedamos? Un presionable, una persona que está bajo tutela de alguna trama de intereses oscuros. Y así la mitad del Senado. No dijo ¿cómo se llama? Un magnate chino enterriza que ellos habían comprado un puño de senadores y diputados, chicos. Diputados, ¿cómo se llama? Un magnate chino hablando, pero a calzón quitado de las maniobras, pues, de las tutelas que hace el Partido Comunista Chino sobre la clase política yanqui. Bueno, pero ¿y eso es sorpresa? No, para mí no. Para mucha gente sí, porque el mito norteamericano funciona, Dani. El mito funciona. Pero vamos al punto entonces. Esta gente ya confesó. O sea, esta gente dijo lo que hizo.
Para mí no es ninguna revelación, pues yo me había imaginado eso y 10 Claro, veces peor. Está bien. no lo habíamos dicho. Pero el asunto es, luego de que ¿por qué los tipos confiesan ahorita? ¿Para dónde van estos tipos? Porque deben estar preparando el recambio, Dani. Aquí viene una crisis política gigantesca. ¿Cuál es ese recambio que tú ves? No lo veo, pues si tuviera te lo dijera. O sea, Pero ¿qué necesidad tienen estos tipos de confesar esto ahorita? Porque más allá de una buena noticia, una porque noticia hay unos simpática. plazos, Dani. Las cortes tienen que pronunciarse y las cortes federales, la corte de cada estado, ya están pronunciándose sobre la sustanciación de las demandas que determinan el fraude. Entonces, es una cuestión de tiempo. No te extrañes que en 7, 8, 10 meses, lo que yo no voy a poner aquí a pronosticar nada, en 7, 8, 10 meses, un año, puede venir una impugnación, ¿cómo se llama? Un impeachment al propio Biden por ¿cómo se llama? Por impostor allí en la presidencia. Bueno, yo no me voy hasta allá. Yo me mantengo en cuanto a los hechos que quizá no es que puedo pronosticar, sino que siento que están cantados. Las elecciones de medio término. Yo siento que si esto avanza por donde va, marcando todo esto son 74 millones de votos, que parece que a la gente le parece. Entonces, Donald Trump tuvo 74 millones de votos. O sea, hay 74 millones de personas que tienen una postura distinta a la del actual presidente. Eso no quiere decir que esos 74 millones de personas vayan a agarrar un fusil para tumbar a Biden. Pero quiere decir que 74 millones de personas, a pesar de todo lo que se hizo, decidieron darle su voto a Donald Trump. ¿Qué pasa con esos 74 millones de votantes si en unas elecciones de medio término se siguen descubriendo conjuras, se siguen descubriendo situaciones donde los conjurados además emergen como los que verdaderamente mandan en los Estados Unidos, y además de eso se siente que Biden en realidad no está gobernando por sus incapacidades obvias? Bueno, aquí lo que viene es una voltereta de ese Congreso en las elecciones de medio término, que le va a dejar al Congreso más poder a los trumpistas que el que tuvo durante el propio gobierno de Trump. Eso es lo que yo siento. Eso es lo que yo siento que viene. Lo que viene entonces es un gran periodo de política, no un periodo de cuestiones de facto, porque estamos hablando de una potencia a fin de cuentas, no estamos hablando de un país bananero como muchos lo quieren hacer ver, como estos tipos quieren hacerlo ver. O sea, quieren hacer ver a los Estados Unidos como un país bananero, y en realidad sigue siendo una potencia. Aunque no. Ahí tú sabes, lo más complicado es los intríngulis de este tema de la política de la potencia americana como primera potencia mundial, que sigue siéndolo. A ver, los globalistas, a diferencia de Trump, les gustaba arreglar con guerras las vainas. Entonces, este hombre pueden darle cualquier día de esto, digamos, la oportunidad de tener que firmar, porque va a tener que firmar, porque eso es dictado, fírmeme esa vaina ahí. ¿Eh? Una guerra mayor en algún escenario de la situación mundial. Porque el tal estado profundo, el estado globalista, tiene casi como savia de vida, como razón de existir, que deben ejercer su prepotencia militar contra cualquier pendejo en el mundo. Y están tentados incluso hasta generar una especie de guerra fría de nuevo tipo. La han intentado mantener con Rusia y no les ha salido bien, pero pudieran hasta cambiar de óptica, y siendo China aliado de toda esa vaina, de todo ese globalismo, pueden hasta un sector decir, no, chicos, en última instancia nos interesa más nuestras propias industrias de armamento y nuestra propia, digamos, ¿cómo se llama?, inversión armamentista que las propias alianzas. Y vamos a repartir unas situaciones de conflicto y de tensión en el Oriente, porque hay cosas raras que están pasando en el estrecho de Taiwán. Allí se habla ya hasta de la perspectiva de guerra nuclear. O sea, yo no sé hasta dónde van a llegar estos locos, ¿entiendes? Pero es un hecho que esa discusión sobre portador de guerras, un Estado imperial portador de guerras, se parece a la administración de Biden, no así de la de Trump, que durante 4 años demostró que no quería conflicto y quería todos los conflictos comerciales para ganarlos si pudiera, o para rearmarse económicamente y financieramente el Estado americano, pero quedó demostrado que el tipo no quería andar guerreando por ahí. Ahora,
esta es la incógnita, ¿para dónde va esta administración? Y si los verdaderos perros de la guerra no están en la segunda línea oculta que asusan esas diplomacias agresivas. Pero esos son temas todos que podemos tener la paciencia de esperar su desarrollo. Lo importante es que nunca como antes Estados Unidos está bajo poderes sombríos que no sabemos quién determina lo fundamental. Esto es la Agenda 2030. Pero sombrío, ¿por qué? Si nada más con ver lo que confiesan estos tipos en ese reportaje, ya tú tienes por lo menos no sé si la mitad, pero por lo menos el 25%. No, me refiero sombrío por sus objetivos, Daniel, sombrío por sus objetivos. Y tú, ven acá, y tú todavía dudas de cuáles pueden ser los objetivos de un personaje, de ese psicópata ruin que es Mark Zuckerberg, dueño de Facebook. Yo lo tengo claro, yo tengo perfectamente claro que le hemos dejado el control de nuestra información, de nuestras vidas. Y además de eso, le hemos dado el poder. Escucha bien, que lo hablaba esta semana, extraordinaria la explicación, porque creo que es la explicación más clara que por lo menos yo he recibido sobre el mercado, sobre lo que al mercado de la publicidad le ha hecho Facebook. Facebook acabó con el mercado de la publicidad tal como lo hemos concebido, Facebook y Google. Porque al vender publicidad a centavos, escucha bien, a centavos, de forma masiva y global, mató el mercado de la publicidad del cual vivían los viejos medios. Y por esa razón, un periódico como el Sentinel, el Boston Sentinel, tiene que reducir al 25% su plantilla porque no tiene cómo mantenerlo, porque no existe publicidad para ellos, a menos que te cases con la publicidad que te puedan dar a través de Facebook y a través de Google. Entonces los tipos se pasaron a convertirse en unas grandes agencias de publicidad monopólicas con posición de dominio, que además de eso son capaces de desembolsar, porque no estamos hablando aquí de que los tipos le pusieron real a un candidato. No, es que los tipos sacaron de sus arcas 300 millones de dólares para que hubiese elecciones en las condiciones como ellos querían que hubiese para beneficiar a su candidato. O sea, estamos hablando de una cosa que va mucho más allá de lo que imaginábamos. Dani, pero no solo Facebook, es el conglomerado completo de televisoras y de periódicos. Exacto. Y de bancos, y de empresas de Wall Street, y de intereses extranjeros a través de sus empresas, de su fronting en los Estados Unidos. Estamos hablando. Resultado. Estamos en manos de nuevas fuerzas o de conglomerados, no nuevos, pero que llegaron a un nivel de desarrollo donde han hecho evidente que el juego de poder en la principal nación imperial del mundo es cosa de pequeños círculos de truanes que diseñan el conjunto del mundo de acuerdo a sus intereses. Ahora, ¿qué podemos jugar nosotros allí? Nada. Bueno, nada. Pero fíjate, yo quisiera, Alberto, caer entonces, ya luego analizado esto, vimos cómo hubo una gran concertación de intereses para de forma aviesa manipular no las elecciones ni sus resultados, manipular el propio sistema electoral y el engranaje del Estado en los Estados Unidos para impedir que Donald Trump llegara al poder. Tú esta semana te has montado en la idea, yo he estado atento a tus redes, de que visto lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, es necesario replantear lo que estamos haciendo en Venezuela. Y yo arranco el fuego diciendo lo siguiente, bueno, pero sí, mira lo que pasó en los Estados Unidos, donde hacer una gran manipulación con vistas a las elecciones debe haber costado miles, porque todavía no se ha cuantificado, miles de millones de dólares. Bueno, en Venezuela, ¿cuánto puede costar? Bueno, ya sabemos cuánto puede haber costado. ¿Cómo replanteamos esta lucha cuando en los Estados Unidos está metido en este berenjenal y donde los Estados Unidos no va a salir a partir una lanza por Venezuela porque no estamos en las prioridades? ¿Cómo ves tú eso, Alberto? Ya va, sí está en su prioridad. El gobierno Biden apoya a Maduro, apoya al PSV y apoya a los vagabundos de la MUD, que son los cómplices necesarios de ese gobierno. O sea, claro, están en la jugada. Uno trata de ser pesimista y tú siempre le ganas a uno. No, pero no es el pesimismo, es perla. Porque si no identificamos quiénes son nuestros adversarios, no vamos jamás a proponer una política que eventualmente nos saque a flote, nos saque a la superficie. O sea, tú no ves que no es que no somos una prioridad. Es que ya para el gobierno Biden ya la cosa está decidida. La cosa es con Maduro. Bueno, el globalismo es
A ver, Pedro Sánchez, el coleta ya de España, la socialdemocracia en general, estos bicharracos chavistas, ojo, no sé, se impuso en Ecuador el candidato de Correa, o Todo indicaba que iba a ser así, ¿no? no sé, estaban en eso. En Bolivia hicieron volver a Evo, llevaron a la Kirchner otra vez, va la Bachelet o a quien designe Bachelet, destrozando la herencia de Pinochet en Chile. O sea, ya va, esto está en emergencia a nivel de todo el continente. El globalismo y sus cómplices izquierdosos y sus vagabundos estatistas vuelven por sus fueros. Ese es un hecho. Bueno, ya va, y Maduro no es la avanzada de todo eso hace 20 años, con la herencia chavista, y ha logrado doblegar a toda la oposición venezolana y poner en fila a los pocos venezolanos que, digamos, que quieran batallar o defenderse, no los ha puesto en fila para qué credencial es la suya para participar en el festín, aunque sea marginalmente. Cámbiese el nombre partido, quítele la tarjeta al otro. Partidos, la rebatiña de las tarjetas de partido. Ellos administran ese juego. Entonces, el realismo de Leopoldo López o de Lamont, de bueno, conformémonos con un lugar bajo el sol, permítanos por favor volver al cenáculo allí del Capitolio y de nosotros también comer algo. Bueno, eso será la costumbre esta de obediencias perrunas que espera esa oposición. Pero no crea Maduro que se ha salido con la suya, porque hay un problema mayor del señor Maduro, que es el que yo quisiera tocar contigo, como lo hice también en un programa mío anterior, es de que, mira, y que quieren privatizar, porque es que no tiene salida la economía chavista. El socialismo de pacotilla, este socialismo, pero realmente salvaje, del estatismo salvaje, de la putrefacción social, de 9 de cada 10 venezolanos hundidos en la pobreza y 8 de cada 10 en la masa oscura de las miserias. Esto no puede seguir así. Mientras ellos se hartan, viven dolarizados, ganan en dólares, tienen su cadena de restaurantes y sus abastos. Lo peor que puede haber para demostrar que el chavismo es una estafa gigantesca es que el capitalismo empezó a revelar la verdadera fisonomía social de cada uno de estos bicharracos y de las capas sociales, digamos, alrededor del poder. Ahí están con sus choferes, sus guardaespaldas, sus carros Maserati, sus carros Ferrari, sus garajes especiales, sus restaurantes, ¿cómo se llama esto? Los bodegones, eso, y los sitios de diversión, su hotel allá arriba montado en el humo para que no los vea nadie, sus casinos, etcétera. Es una clase de las peores, con los peores privilegios de todos los tiempos, el que ha reunido esta casta de miserables que rodean a Maduro y a su gobierno chavista. Bueno, ya va. ¿Y cómo administras tú la economía para 9 de cada 10 venezolanos hundidos en la abyecta miseria? Tienes que aflojar la economía capitalista. Creo que están haciendo algo muy particular, que yo lo he tocado esta semana en mi programa Fuera de Orden. Están empujando cada vez más a las capas más bajas. O sea, se han volteado. Al inicio del chavismo, empujaron al exilio y al éxodo a las clases altas, de las clases medias, sobre todo a los disidentes. Ahora están empujando hacia las fronteras a las clases más bajas, casi a nivel de indigencia, que como indigentes se van cruzando la frontera a hacer carne de cañón de la xenofobia que ha generado el propio chavismo en las fronteras de Sudamérica. A la vez, todos estos comercios y empresas que expropiaron, saquearon y quebraron, se la están dando a intereses económicos nacionales. Porque cabrones en Venezuela, mira, ahora es que hay. O sea, eso en Venezuela nunca ha escaseado. Los cabrones en Venezuela nunca, los cabrones y los pajugones siempre hay en exceso. Pero además de eso, a los frentes económicos que se han establecido en Venezuela con agentes iraníes, con agentes turcos, con agentes rusos e inclusive con agentes cubanos. Y cuando digo cubanos es que te consigue con unos cubanos teniendo negocio en Venezuela y cuando tú crees que son cubanos de Cuba, no,
Son cubanos mayameros, chicos, de segunda o tercera generación, haciendo negocios muy tranquilos en Venezuela. Te consigues entonces con unas nuevas marcas de supermercados, donde antes había un Cada y luego un Bicentenario. Ahora existe un mercado ahí, el super no sé qué. Y así, y además de eso, Alberto, y esto es casi que una cosa que hay que señalar, un gran movimiento mediático para posicionar desde las redes sociales, con trabajo de redes sociales, influencers, todo aquello, lo maravilloso de Venezuela. Mira los automercados llenos de comida, mira los colores de las bellas frutas, y tú ves entonces aquellos muchachos gafos, influencers, regando eso por las redes, pero por ninguna parte en las redes sale de la misma forma masiva, ni en los medios de comunicación manejados por estos grupos chavistas nacionales e internacionales, lo que está pasando en la frontera suramericana. Entonces, sí hay un posicionamiento distinto, como que el chavismo es esta cosa nueva, maravillosa, de la barbarie. Automercados llenos, Franceschi, una maravilla, una nueva Venezuela. Ahora, un momento, Dani. ¿Cuál es la gran arma de lucha contra el gobierno hoy? Si esa oposición es de serviles, hay que volver, planteaba yo, a la lucha sindical defensiva, y la lucha sindical porque hay muchísimos asalariados mal pagados del gobierno a los que pretende mantener yo con un salario en bolívares absolutamente miserable. Esos son los que se están yendo. Hay que pedir Alberto, la dolarización. Si la élite está dolarizada, si los rojos ganan en dólares de coronel para arriba, bueno, yo, que el cabo gane en dólares también. Si el propietario o el administrador de la bomba de gasolina, el coronel tal, gana en dólares para llenar los tanques de su amistad y de la gente que le paga 40, 50 dólares allí, bueno, que paguen en dólares, chicos, los que van a echar gasolina. ¿Y quiénes son esos? Bueno, chicos, los trabajadores del Estado. Podrá haber un segmento privado allí, privado, que no tenga nada que ver con el empleo público, pero ¿qué sector privado puede pagar realmente 200 y 300, Alberto, pero ante la falta de liderazgo, mira, si en Venezuela hubiese en este momento, como tú lo estás diciendo, parece mentira, hemos regresado a la cosa más básica de la política, que es al liderazgo necesario de los que están en desacuerdo, de los que están siendo pisoteados. Si hubiese en Venezuela un liderazgo sindical serio, que agrupara a los trabajadores del sector público, en este momento ese sería el líder nacional. ¿Por qué? Porque estaría planteando, bueno, ¿cómo es eso que aquí el gobierno está permitiendo supermercados por todas partes y comercios por todas partes, e inclusive el pago de gasolina en dólares, y le sigue pagando a los empleados públicos en bolívares, dolarización del salario mínimo ya? Eso es lo que debería existir, pero ¿dónde está ese liderazgo, Alberto? Bueno, eso es lo que yo planteé en el viernes sobre el tema de la dolarización del salario. Nosotros, si debemos pagar en dólares, debemos cobrar en dólares. ¿Sí? Pero más elemental que esa línea política no hay. Si tú quieres comer, dame dólares para poder comer. Tú quieres ahora privatizar todo, perfecto. Bienvenido de nuevo, señores chavistas, al fracaso confesado ahora de tu torta de economía de socialismo de un solo. El socialismo, ¿cómo se llama esa vaina? De socialismo, ¿qué era lo que lo llamaban? Del siglo XXI. Bienvenido a tu torta masiva, tu propia torta. Confiesa que has fracasado. Págame en dólares para todo lo que hay que privatizar y todo lo que hay que devolverle a la empresa privada y todo lo que hay que constituir como redes nuevas del nuevo capitalismo postchavista de Venezuela. Ahora, ¿qué significará Maduro? ¿Qué discurso puede articular Maduro y estos paniaguados de oligarcas rojos? ¿Qué es lo que van a explicarle al país de la enfermera, de la maestra escuela, si no le das los dólares para comer? La vas a seguir al jubilado manteniendo con 7, 8 dólares, 6 dólares, 5 dólares de jubilación mensual, pero hijo de la gran peste, si tú has permitido una economía dolarizada en los productos y en lo que hay que pagar, pero dame mi salario entonces en dólares. ¿Y dónde lo vas a conseguir los dólares, Madurito? ¿Dónde los consigues?
Tienes que entonces hacer un rediseño completo del discurso, porque el socialismo no solo fracasó, es una estafa completa y una estafa de oligarcas rojos. Alguien podría Oligarcas pensar, rojos que se hacen visibles ante la infamia de que todos los obreros ganan en bolívares y los jubilados y los oficios del Estado ganan, y tú ganas en dólares, burócrata repugnante, ¿entiendes? O lo peor todavía, que tú tienes un nexo orgánico con el AMPA. Tú vives de los dólares del narcotráfico, de los dólares del oro vendido clandestinamente en el extranjero, de las barriles de petróleo que yo no sé por dónde es que lo sacan, que a lo poco que obtengan de esa venta de 100, 200, 500 mil barriles de petróleo, ¿van a qué bolsillo? ¿Dónde está la auditoría de las empresas? Dolarizadas del gobierno que exportan algo, que venden algo en el mercado mundial. Es que todo empieza a replantearse. De manera que... ¿Tú crees que es imposible dentro del modelo que está planteando el chavismo que no es otro que el modelo de la mafia? O sea, ellos en realidad quieren que les paguen en dólares, pero ellos pagan en bolívares. Esa es la mantequilla que mantengan. Pero tú de verdad no puede, porque es un contrasentido. No puedes lograr hacer una economía medianamente eficiente. No te estoy hablando de eficiencia, mínimamente eficiente, si no hace una oferta monetaria de dólares por la vía de los bancos, por la vía de cualquier sistema. Monta nuevos bancos si quieres, monta casas de cambio públicas, lo que tú quieras, pero el bolívar se hizo una moneda inexistente. Pero, o sea, tú le estás planteando al chavismo una solución. O estás planteando que en medio de todo esto, como no lo van a aceptar, se convierta eso en herramienta de lucha contra el régimen. Las dos cosas. Si quieres que algo pase a favor del país, asume el capitalismo otra vez. Pero como eres incapaz de asumirlo, te vas a joder, porque vas a tener enemigos multiplicados en todos los frentes, en los propios asalariados, que te van a reclamar que tú no puedes vivir en dólares mientras tú vives en bolívares. Chico, un kilo de pescado vale, no sé, de 12, 13 millones de bolívares. Tú puedes pagar en bolívares, a condición de que tengas los 13 millones en el banco con tu tarjeta. Ajá, porque no hay circulante, no hay tarjeta. Muy bien. Entonces tú dices, dame 3 kilos de pescado, como una amiga de mi mujer que le contó. Gasté 32 millones. Bueno, ella tiene 32 millones porque la había metido en su cuenta al cambio, etcétera, el equivalente a 35 dólares, no, 27 dólares, 28 dólares. Entonces pudo comprar esos 3 kilos de pescado. Muy bien. Ahora, el que ni siquiera tiene cuenta en el banco, porque hace rato se convirtió en el peor negocio del mundo de una cuenta de banco que se te va esfumando la plata que tengas allí. Bueno, ese circulante creciente de dólares, ¿quién lo alimenta? Lo alimenta el AMPA, lo alimenta el tráfico de droga, lo alimenta la burocracia chavista que paga en dólares y recibe solo los dólares. La alta burocracia me refiero. Pero no te olvides. Entonces tu pregunta es, bueno, a resolver cómo es que se convierte eso en arma política. No te olvides de las remesas. No, pues ya vamos, Tico. Eso fue lo que... El problema es que ni tú tienes tiempo para escucharme, ni yo tengo tiempo para escucharte, porque hablamos demasiado y te vamos a ver. Exactamente eso fue lo que expliqué, incluso estadísticamente. ¿Cuántas remesas llegan a Venezuela? Al parecer estamos ya en 1, 2 o 3 millones de remesas, por pequeñas que sean, que son las que mantienen 2, 3 millones de habitantes, más el medio millón de privilegiados que vivían en dólares por el chorreo, digamos, de la burocracia y de la mafia y del AMPA. Ahora, entonces estamos hablando de 2, 3 millones, un capitalismo como el de Panamá, le explicaba yo. Es un capitalismo de 2, 3 millones, 4 millones de personas, pero hay 26, hay 22 millones excluidos en el propio país. 22 millones de excluidos. Y a esos 22 millones que les dice, espérate, no, hay poderosas, digamos, compuertas que pueden abrirse de repente si el arma sindical se convierte en el gran arma de los explotados, de los marginados, de los ausentes, de los sacados del mercado, como lo sacó el chavismo, que en lugar de ser un próspero obrero, digamos, de 3, 4 mil... No, digo 3, 4 mil bolívares de antes, de hace 20 años atrás, era un obrero de 800 mil dólares de salario mensual, lo has convertido en un asalariado de 8 dólares, 3 dólares, 2 dólares, $1.
Pero Eso es ahora, real. pero, Alberto, si estoy entendiendo bien, tú estás planteando que ante la evidencia y ante la pérdida de lo que significaba el gran aliado para una salida de fuerza en Venezuela, hay que replantearse las vías políticas para tomar posición dentro de lo que es este asqueroso sistema chavista. Es decir, olvidarnos en este momento de la intervención militar y plantearnos el posicionamiento dentro de ese sistema, mientras tanto, para ver qué pasa en el futuro. Yo cometí un error, Dani, no fue empezar con todo lo que dije en mi programa del viernes pasado, ¿bien? Que es exactamente lo que tú estás planteando. Miren, mis amigos, Trump se envainó. Nuestra única esperanza de intervención militar extranjera, o por lo menos de presiones cada vez más importantes que nos permitieran abrir un boquete al régimen chavista, cancélenlo por ahora. Hay que volver a alguna forma de lucha política, que no es que estemos renunciando, estemos abdicando ante esta torta de régimen del chavismo, el socialismo madurista. Es más, dije, están peor que nunca, son cada vez más inviables, pero hay que modificar el tercio. La MUD resolvió pactar con el gobierno y buscar la manera de estar bajo la sombrilla electoral del mito democrático, de la estafa democrática, comillas, de todas las marramuncias del chavismo para mantenerse en el poder. Y de allí generarán gradualismos y ofertas electorales a futuro, y el tema no puedes tú aceptarle políticamente su juego. Tienes que mantenerte fuera de esa torta de régimen totalitario, dictatorial, agente del comunismo cubano, y tienes entonces que ir a la resistencia bajo la forma más elemental. Dame de comer, chico, tú tienes, pero no es que me des un subsidio, dame mi salario en la moneda oficial de los burócratas, dame mi salario en la, ¿cómo se llama? En términos de una jubilación que, aunque sea indigna, dame 100, $200, chicos, para poder ir a hacer un mercado, por lo menos, chicos, para una semana. El problema es que ahorita con el salario no compran ni la comida de un día, chicos, con la economía dolarizada. Entonces, esa resistencia, Dani, o mejor dicho, esa ofensiva por el salario dolarizado y por los ingresos dolarizados de la población, es incompatible con el chavismo y con Maduro. Si ese es el enredo de Maduro, precisamente que no haya cómo. Estás planteando en este momento, entonces, volver a la lucha económica. Volver a la lucha, y plantear la resistencia en términos reales, cercanos a la gente. Así es. Es decir, la gente tiene, todo el que trabaja tiene derecho a un salario. Y si esta gente se está repartiendo el país en dólares, ¿por qué demonios un obrero de la construcción? ¿Por qué demonios un empleado público? Pero no al sector privado, un empleado público. ¿Por qué demonios ese empleado público no puede cobrar su salario en dólares? ¿Por qué las pensiones y jubilaciones venezolanas no están en dólares si el Estado venezolano está permitiendo la actividad en dólares en todas partes? Eso es una acción, yo creo que es la acción más subversiva que se puede plantear políticamente hoy, si nos olvidamos de las fantasías de la invasión yanqui entrando con marines por La Guaira. Así es. Es decir, estamos regresando a pensar en la política. Así es. En medio del escenario que tenemos. Ya va. Sea lo que sea que haya pasado. No es que aquello no era política. No me estoy refiriendo a eso. Sea lo que haya pasado con Trump, el tema es que Trump no está ahí. No hay solución, y no hay solución con ayuda militar externa. Nada. Hay que sobrevivir. O sea, el movimiento político genuino hay que hacerlo nacer. En eso no se va a montar el movimiento sindical de ningún partido falsario y prostibulario, porque siempre sencillamente no les interesa, no los van a dejar, ellos están en otro juego. Dicho mejor o positivamente, eso sería el elemento diferenciador digamos, al interior de esas organizaciones y liderazgo. Si sirves para algo, pelea, chico, por el salario dolarizado. Si quieres servir para algo en política. Claro, y por las pensiones dolarizadas. Así es. Una cosa lógica. ¿Tú ves por alguna parte que la política de un liderazgo, digamos, consciente y progresista, o digamos, progresista es un término equívoco, un liderazgo real tiene que partir de las necesidades reales de la gente? La invasión es una necesidad súper real, pero nadie la puede hacer.
entonces se convierte en una ficción completa. Ficción completa. El salario dolarizado es una necesidad vital, inmediata. Para mañana tú necesitas los dólares para poder ir al mercado. Y no lo hay quien lo proponga. Claro. Si nosotros lo estamos proponiendo los repúblicos, pero no para decir ahora el Partido Repúblico alrededor, no, esta consigna es el que la quiera. Y ojalá la asuman hasta los propios miserables de la MUD. Asuman. Pero es lo aterrizado, es lo concreto. Volvamos a una lucha defensiva del salario y de la gente concreta que está obstinada de pasar hambre y de pasar roncha. Y es que, en definitiva, es la única solución. A ver, ¿cuál es la otra? Dame otra. No, a mí me parece que exigirle al régimen respuestas dentro del propio juego que ellos están planteando es lo obvio. ¿Tú quieres que el país se mueva en dólares y lo estás permitiendo? Bueno, yo estoy en un gobierno socialista y de los trabajadores. Tienes que pagar a los trabajadores en dólares. Eso a mí me parece una muy buena estrategia. Ahora, sin ánimo de buscarte la lengua, ni mucho menos, algún avesado observador podría decir que Alberto Franceschi está planteando soluciones trotskistas. No, chico, trotskista nada. ¡Hey! Ya va, déjame rescatar algo de Trotsky. Si quiere, Trotsky escribió un programa que se llama el Programa de Transición en 1938. Y ese programa consistía precisamente en un cuerpo de consignas donde los trabajadores movilizándose hacían un puente entre esas reivindicaciones que la burguesía no podía satisfacer y se convertían por la negativa de la burguesía a satisfacerla, por ejemplo, la escala móvil de salario, la escala móvil de horas de trabajo, en definitiva, las tareas elementales de la defensa de las condiciones de vida, se convierten de hecho en unas reivindicaciones puentes para la reivindicación mayor de la liquidación política de esa casta dirigente. Digamos, en el método de Trotsky, sin que esto quiera decir que yo estoy proponiendo un tema, eres tú el que trajo ese tema. Efectivamente es una consigna de transición. Transicional quiere decir que nos lleva a la consigna mayor. La consigna de salario en dólares para todos es la consigna contra los que viven de la burocracia dolarizada de hace años, contra la estructura militar despótica de toda la alta oficialidad militar, contra el AMPA y el narcotráfico que hizo del dólar su moneda hace rato. Contra la burguesía. Lo que pasa es que es una boliburguesía. Yo no te estoy criticando el tema del trotskismo. Conozco, tú conoces el trotskismo, formaste parte de ese movimiento y yo lo que te planteo es lo siguiente. Qué karma el mío, ¿eh? Pero que no es un karma, es una realidad. A mí me dice la DECO todos los días, ¿cómo hago? Pero lo que te estoy planteando es lo siguiente. No es lógico, no es lógico aquí, y se lo planteo a todo el que nos está viendo y que va a empezar por allá a decir, aquí están los comunistas, gente, yo sabía que ellos eran de izquierda y tal. No, yo planteo lo siguiente. Siendo estos tipos y movilizándose estos tipos en su acción política alrededor de todos estos planteamientos de la izquierda, no es a través de la subversión revolucionaria que esta gente puede ser derribada. Porque ven acá, si los tipos hablan de que aquí ya la dolarización de la economía es una maravilla y todo aquello, exigirle al gobierno que le pague a los empleados públicos en dólares, pero es lo más subversivo que se puede hacer. Así es, dale un pequeño y si se van a buscar herramientas entristas, trotskistas o como coño quieran llamarlas para poner a esta gente en 3 y 2 y volver a encontrar la vía de construcción de un liderazgo político genuino, ganado a la idea de tomar las decisiones que habrá que tomar en el futuro, porque el hecho de la salida de fuerzas no está descartado. No está descartado. Más que nunca está planteado. Es que es la verdadera solución. Pero para tú llegar hasta allá tienes que tener un liderazgo político casado con eso y no lo tenemos que construirlo. Si es esta la vía, bueno, vamos para allá. Primera vez que siento renacer en mí el interés por la política en Venezuela. Muy bien. Lo más pirata que hay son las designaciones. Izquierda, derecha, socialismo. Esas vainas son antiguallas teóricas. No hay nadie más socialista, te vas a asombrar lo que te voy a decir,
pero yo reivindico el socialismo de Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Nunca hubo mejor seguridad social en España que bajo Franco. ¿Cómo te quedó loco? No, La vivienda masiva, las pensiones, las jubilaciones. Eso fue obra de Franco, socialismo de derechas. Quieren llamar socialista a uno porque quieren proponer medidas de estas. Bueno, recuerden, hay una tendencia natural en las ideas de los años 30 que culminaron exitosamente en las propuestas del señor Francisco Franco. Oye, Alberto, pero ese socialismo franquista del cual tú hablas, ¿a cuántos españoles lanzó fuera de España para buscarse la vida en medio de la pobreza que ese país vivía? Escúchame, Dani, esta es una discusión pendiente, qué interesante. Claro, porque ven acá, si tú me dices a mí que el periodo de Franco todo fue rosas, entonces yo tengo que decir que mi tío Manuel Bomba, que llegó a Venezuela en medio del hambre que pasaba en España, que entonces vivía una mentira y me engañó. No solo hubo, escúchame, Dani, escúchame, no hubo un periodo de Franco. Hay 4 o 5 periodos distintos en la dictadura franquista. Eso es una discusión. Hay la guerra, las consecuencias de la guerra, la recuperación de la economía española, la industrialización franquista y el gran impulso del desarrollo nacional de los años 50, 60 y la plétora de mercado de gran empleo y de enorme progreso político, social y económico de los años 60-70 que culminan con la transición. No hay transición, Dani, sino sobre una base material y de impresionante desarrollo del franquismo final, como lo quieras llamar. Pero esa hambruna española del mundo, tienes que diferenciarlo. Mis pobres suegros vinieron en el año del hambre, en Canarias, 1948. Pero cuando volvieron a su Canarias querida a vivir, digamos, de sus recuerdos, o fueron a rememorar sus recuerdos, encontraron toda una familia próspera, chicos, en la Canarias que ellos habían tenido que abandonar en los periodos oscuros de la dictadura franquista. La propia convivencia en las universidades, Dani, hay un franquismo inicial que es perseguidor y vainoso y macartista, etcétera, y hay un franquismo tolerante, chicos. Ahí se hablaba de todo en esas universidades, había casi libertad irrestricta de cátedra, salvo, bueno, que no te metieras con Franco ni anduvieras. No, claro, no. Salvo que no te metieras con Franco, ni te metieras con el asunto, bueno, ni que se te atravesara por ahí un falangista y te pegara unos tiros. ¿Por qué no? ¿Y por qué? Una cañada. O sea, imagínate, ¿no? ¿Por qué la izquierda no dice lo mismo de Maduro? Que se habla mal, o de la consigna central de Diosdado Cabello, aquí no se habla mal de Chávez. Pero es que estamos mezclando. Eso es una práctica de toda dictadura. Por supuesto. Es el colmo que tú me pongas a mí a dudar. Yo te estoy poniendo sobre, escúchame, Dani. Escúchame. Tú llegaste solito, hijo. No, yo llegué solito al planteamiento que tú metiste al meter las ideas izquierda y trojismo y no sé qué vaya. Yo te estoy hablando de que no se necesita ser de izquierda para defender, chico, un plan de jubilaciones de la gente o a defender, claro, digamos, las por supuesto, es que eso, y yo pienso que has dado en el clavo, porque cada vez que yo veo a estas posiciones y siento que están equivocados, yo de hace rato abandoné esos complejos de que no puedo plantear tal cosa porque van a decir que soy de izquierda, ni puedo plantear tal cosa porque van a decir de derecha. Por ejemplo, a mí me gustaría saber cómo pretenden estos muchachos planteados en nuevos partidos venezolanos, por ejemplo, de lo nuestro, que dicen ser de la derecha más en derecha y que la derecha derechita más pegada de la derecha, que a su derecha lo que hay es una pared. Ajá. Si usted es liberal absoluto, si usted está en contra de la intervención del Estado, etcétera, ¿cómo va a ser usted con la quiebra general de empresas que se está viviendo en todos los países debido a la pandemia? Eso es una realidad. No, laissez-faire, laissez-passer, el que quebró, y el que quedó desempleado, y el Estado verá, el Estado vive. Ajá. Eso es viable. O sea, es viable que tú permitas que quiebren todas las empresas de tu país y que te quedes tú con la mitad de tu población en el desempleo y la otra mitad viviendo, qué sé yo, comiéndose las aceras.
O sea, hay cosas que en realidad hay que repensarlas más allá de esos claustros. Igual con otros muchos temas que no voy a traer aquí al caso. Yo, por ejemplo, el tema del aborto y el tema del matrimonio de personas del mismo sexo, yo no tengo por qué. Dice, bueno, pero es que tú deberías tener una posición siendo homosexual. No sé, yo la tengo. A mí me parece que el matrimonio homosexual es una ociosidad. ¿Por qué? Porque el tema de los derechos no está planteado en temas de si se llama o no se llama matrimonio. Déjame ejercer mis derechos en cuanto a establecer una pareja donde yo pueda heredar de quien yo quiera heredar. Bueno, o si yo me muero, pueda. Pero eso no tiene, yo no necesito que se llame civil. matrimonio. Pero entonces tienes que es un derecho civil. Derechos civiles y los derechos civiles. No tiene nada que ver con la religión y las instituciones. En medio de eso, en cuanto al tema del aborto, bueno, no, cuestión, entonces tiene que, yo estoy de acuerdo con el aborto. Eso no es un derecho civil. Yo estoy de acuerdo con el aborto hasta ciertos límites. Yo no, radicalmente en contra. Hasta ciertos límites. ¿Por qué? Porque yo considero que un embarazo de 8 meses no debería ser interrumpido. ¿Y por qué sí o el de 1 mes o 2 meses? Bueno, porque hay consideraciones médicas con respecto al tema. Pero fíjate tú lo siguiente. Pero fíjate tú lo que me saltó a mí, ya cuando estamos terminando, y no quería que este fuese el tema para terminar. Vamos a leer algunas preguntas de la gente. Fíjate tú lo que me saltó a mí a la vista esta semana. El espantoso caso de la venezolana que fue drogada y violada en Argentina en una entrevista de trabajo. No te oigo. No sé si supiste el espantoso caso que hubo la semana pasada de una venezolana, sí, que se supo que fue drogada y violada durante una entrevista de trabajo en Argentina. Sí. Y como el gran escándalo es que el violador fue dejado en libertad, porque resulta ser que las leyes en Argentina las leyes penales son lo suficientemente laxas con los delitos, con los crímenes sexuales, con los violadores. Entonces, la típica hipocresía de los feministas. Entonces allí es cuando tú caes en eso, tú empiezas a explicarte por qué razón el tema del aborto en Argentina tenía los ribetes que tenía, Alberto. O sea, estamos hablando de unos tipos que salen a violar y los mandan, y un juez los manda para su casa. O sea, estamos hablando de una cosa como cadena, cuando debería haber cadena perpetua para violadores. Con castración química. Porque esos bichos un depredador sexual no se va a recuperar jamás. Ese va a seguir en esa vaina si lo dejan salir. Pero entonces, ¿qué ocurre? Es que yo me pongo a pensar, digo, ¿cuántos embarazos no desean? Si hay violadores de la manera que hay, porque lo dejan en la calle, ¿cuántos embarazos no deseados habrá en Argentina? Yo puedo entender entonces que haya gente que plantee, coño, como no cambian las leyes penales, introduzcan la ley del aborto. Yo podría ser tan tremendita como eso, pero eso ya es una discusión que se nos escaparía para otro lado. Yo creo que es importante... Sí. Leer algunos de los planteamientos que han hecho acá en nuestra transmisión en vivo, porque para nuestros suscriptores en Patreon, patreon.com/DeLaraF, transmitimos en vivo cuando grabamos este programa con la capacidad o la posibilidad de hacer preguntas a quienes participan. Saludos a Andrés Guerrero, Ángela María Estortini, Carlos Espinosa, César Vázquez, Daniel Sánchez, Dinora Cudemus, Félix Pino, Gaby Perela, Humberto Iris, Jack, y tanta otra gente que se nos ha sumado a la transmisión de hoy. Mira, aquí la siguiente pregunta. Por aquí nos dice, aquí había una pregunta de Dinora Cudemus. Un planteamiento. Todas las comunicaciones y cuentas oficiales del estrenado gobierno de Estados Unidos se identifican como administración Biden-Harris. Algo inédito e insólito que a mi criterio muestra gran debilidad del presidente. Independientemente de aprovechar mediáticamente la novedad, la presidencia no es compartida ni colegiada. Más claro. Es correcto, eso es correcto lo que dice Dinora. Fíjate que George Washington, padre fundador de los Estados Unidos, no dejaba entrar a las reuniones de gabinete al vicepresidente, que era nada más y nada menos que John Adams, el padre. Y en las biografías que hay de John Adams y en sus memorias, se establece como el tipo, o sea, tenía aquella rabia contra Washington porque Washington no le permitía entrar a las reuniones de gabinete. O sea, lo sacaba de las reuniones de gabinete porque él era vicepresidente y no tenía que estar allí. O sea, imagínate. Están preparando la sucesión dentro del periodo de Biden, la sucesión por la Harris.
Nos dice Joaquín Lombardi, a riesgo de ser muy impopular, uno de los puntos más flacos de la democracia es que todos somos iguales, sea un cretino o un genio, y la gran mayoría no son precisamente gente con criterio, sino personas que miran el hoy y no el mañana. Yo creo que Sí, pero en el caso de Venezuela nunca ha quedado más claro, lo ya siento. va, pero es Estoy que de acuerdo. hay que corregir algo, Dani. No es que seamos iguales, eso es una tontería. Es iguales ante la ley. Y ese es un principio que debe mantenerse incólume para cualquier sociedad civilizada. Tú debes seguir siendo iguales ante la ley. Si el problema es que somos desiguales, precisamente al haber tribu judicial, al haber burocracia partidista, al haber, digamos, recursos de compra de la ¿A ti te sentencia. parece, a ti te parece que Venezuela y Antigua y Barbuda son iguales ante la ley y deberían tener ambos el mismo voto en las Naciones Unidas? No, A eso, tampoco. para allá vamos. Ese es el planteamiento, desde mi punto de vista. Eso es lo No, que porque choca, debe ¿no? ser proporcional a la población o no sé, algunos criterios que hagan homologables distintos tipos de nación. No puede ser que por un bicharraco allí que tuvo la habilidad de martirizar a todo el resto de la población y se hizo dueño del Estado con una tribu de locos allí, de asesinos profesionales, tenga derecho, y eso ocurre con varias dictaduras africanas, tenga derecho a tener su representante de las Naciones Unidas. La cosa más hipócrita del mundo es la existencia de las Naciones Unidas. De eso no te quepa la menor duda. Nos dice Dinora otra vez que ese uso de la información de Facebook por Facebook quedó demostrado con Cambridge Analytica. Ahí se reveló el poder de Zuckerberg y se lo reservó para sí. Nosotros le damos nuestra información voluntariamente y aceptamos sus condiciones, que la use para lo que quiera. Ya no necesita venderla. La manipulación es directa. Entonces no infringe sus autoestablecidas normas de privacidad. No, es una cosa increíble. Daniel Sánchez nos dice, el gobierno debería pagar en dólares los salarios y al mismo tiempo contar impuestos en dólares a todos esos comercios. Pero por supuesto que sí. Claro. Por supuesto que sí. A esos Eso bodegones. equivale a hacer del dólar la moneda oficial. ¿Tú sabes lo que significa hacer del dólar la moneda oficial? Bueno, para mí significa muchas cosas. Para un revolucionario socialista chavista, no sé qué significará. Pues tú tienes que empezar por entenderte con el Banco de la Reserva Federal. Con la Reserva Federal de los Estados Unidos. Asignarte una cantidad de dólares disponibles para la liquidez bancaria. Sí. Y aceptar las reglas del uso de esa moneda con el banco emisor norteamericano. Y establecer unas normativas bancarias y un sistema bancario serio que soporte esas normas. Transparente, así es. Y además de eso, aceptar la constitución de un sistema judicial que garantice la seguridad jurídica del cuentaviente. Mira, Dani, esto es tan interesante. Esto es tan subversivo. Dani, Ecuador, Correa no lo logró reventar. No pudo. Entre otras cosas por la existencia de la moneda dólar. Siendo economista. Y siendo chavista a ultranza, no pudo acabar con Ecuador. Te voy a decir una cosa que te puede sorprender. La administración de Correa en lo socioeconómico, en términos del capitalista, es mejor que la del tipo este que está terminando, que parece que es bastante pirata. Dice Joaquín, lo del salario dolarizado es absolutamente lógico, pero ¿dónde están hoy los líderes sindicales? No, eso equivale a tener que pulverizar la dirección sindical, que todas son agencias del PSV. Para empezar, tienes que ganarte tu puesto sindical peleando por esa reivindicación y movilizándote por esa reivindicación y haciendo toda clase de eventos para constituir. La consigna central es salario en dólares para todos. Ya está. Hay que organizar a la gente que es partidaria de eso y organizar la directiva sindical y las elecciones sindicales con la consigna, la pelea por el salario dolarizado. Así es. Bueno, lo que primero que deberían hacer es tratar de rescatar eso que fue la Confederación de Trabajadores de Venezuela, que se murieron en sus cargos los directivos o quedaron en exilio y no se aguanta hacer ni siquiera una elección. El propio Joaquín nos dice que hoy vivimos en España bajo el esquema de la seguridad social de Franco, que tiene un gran defecto. Si no hay pleno empleo, es imposible mantener las pensiones sin endeudar al Estado. España gasta el 40% de sus ingresos en jubilados y eso se está haciendo insostenible. Eso no sería el problema si en España no se animaran
un día de esto, a acabar con ese estado de la autonomía y esos derechos políticos de la clase política que son parásitos, 3, 4 millones de parásitos que se suben los sueldos y cada día se ingenian para mejorar su estatus socioeconómico. Ese es el cáncer de España, su clase política. Atención con este dato, mira, de verdad que... ¿Tú me oíste eso, Dani? Te escuché, pero mira lo que nos dice por acá el amigo Rivera. Escucha bien esto, ¿no? Producción diaria, me voy a ahorrar los detalles numéricos porque el señor lo calcula muy bien. Producción diaria de Venezuela en petróleo, hoy, 400,000 barriles. Costo de producción del petróleo, $19. Precio del petróleo venezolano hoy, $50 el barril. Ingresos netos diarios por petróleo, 400,000 barriles calculados con el costo y lo que ellos da, $12,400,000 diarios. Eso es mensual, $372 millones. Imagínate todo donde hemos llegado, $362 millones cagados. Me perdona la expresión de ingresos petroleros mensuales. Un horror. Un horror para lo que fuimos. Para cualquier país eso sería un dineral, ¿no? Pero... Y eso se lo cogen coroneles mayores, ¿cómo se llama? Burócratas, ministros, emisarios. Discúlpame, eso no llega a los coroneles. Eso que... Mira. General para arriba. Número de empleados públicos. 5,400,000. ¿Cuánto se puede pagar como máximo a los empleados públicos? Bueno, él te divide $372 millones entre 5,400,000 empleados y eso da $68.89. Y su conclusión es la siguiente. Aún usando todo el ingreso mensual en dólares para pagar salarios en dólares en Venezuela, los salarios serían más bajos que los de Haití. Dolarizar es inviable en el corto plazo. Muy bien. Ese mismo amigo debería saber que darle el salario de Haití para por lo menos tener derecho de sobrevivencia, porque el salario que me estás dando ahorita en jubilación o en salario de maestro, etcétera, son 3, 4 dólares mensuales, chicos. ¿En qué cabeza cabe lo que el amigo ha dicho? No, dame el salario de Haití. ¿Cuál es el problema? Si Haití está mejor que Venezuela, chico. Ahora. No, pero es que ni siquiera sería el salario de Haití. Te dijo, sería más bajo que el de Haití. Muy bien. Pero es que falta un elemento. ¿Y quién te dijo que estamos obligados a conservar 5 millones de empleados? Si Venezuela con 200 o 300,000 empleados públicos sería más que suficiente. Pero si tú vas a ser sindicalista que va a salir a decirle al gobierno, vote a la mitad de los empleados. Vote no. Mantén el salario, ¿cómo se llama? Dolarizado para la empresa privada y pídele a los empresarios privados que paguen, aunque sea 50, 60 dólares, que el gobierno los garantice en sus nóminas. Yo lo que creo es que la cifra de empleados públicos, si conlleva todo esto de la dolarización a un avance a las privatizaciones, la cifra de empleados públicos se reduciría drásticamente. Nada más con la privatización de ciertos sectores de PDVSA significaría despojarse de una buena parte de empleados públicos. Creo yo que además buena parte de esos empleados públicos perviven en empresas poco rentables o en la quiebra que tiene el país y donde sigue pagando. Fíjate, van a entregar la CanTV. Sí, pero no nos hagamos trampa entre nosotros. Ajá. Eso es el fin del Estado chavista. Eso es exactamente. El fin de la economía esta vudú del chavismo. Franceschi, sería el fin. Otro tipo de sociedad, de economía y de Estado. Escúchame, sería el fin de la PDVSA roja rojita, sería el fin de la CanTV, que sí es de los venezolanos, sería el fin de Corpoelec, sería el fin de, bueno, ya Bicentenario, eso no existe, Mercal, Pedeval, toda esa cosa, es el fin de toda esa ficción, de toda esa realidad lisérgica en la que estos tipos estuvieron metidos durante 22 años y que simplemente, más allá de todo esto, sería, es imposible, es inviable. O sea, el chavismo volvió a demostrar una vez más que esas teorías del socialismo, sea del 21, del 20, del 19, son inviables. Inviables. Y que es la vía más lenta y ruinosa al capitalismo.
Exacto, va a terminar en el mismo sitio. Te vas a ir por la carretera vieja y vas a llegar al mismo lugar. Ahí quedaron muchas preguntas acá. Saludos a todos los que participaron. Y bueno, me parece que es importante, Alberto, que se le dé, porque muchas veces el feedback de la gente es, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, como si se hubiese perdido todo. Y yo creo que el planteamiento que estás haciendo de regresar a la política, de hacer política desde la resistencia, y además de eso, de asumir posiciones que pongan al régimen en donde tiene que ponerlo, que es en ese dicho tan leninista, ¿no? De ahondar las contradicciones en el bando enemigo, que sería lo lógico que debería hacer cualquier político, pues es sin duda un planteamiento de una salida. Y de eso, y de allí, de esas luchas, siento yo que van a salir los liderazgos genuinos. Cuando un sindicalista de cualquier sector salga a exigir eso, de ahí va a ser un liderazgo genuino. Y eso lo hemos visto en el pasado. ¿O es que no fue acaso las grandes luchas en los sindicatos petroleros donde salieron los líderes políticos de los primeros años de la democracia? Es que no fue no fue de un gran reclamo laboral, de donde salió la situación que llevó a Chávez a irse de Miraflores por 48 horas, pero se fue. O sea, ese tipo de cosas hay que empezarlas a pensar. Muchas gracias, Alberto, por tus reflexiones de hoy, por tu palabra orientadora de hoy. Fue más orientadora que nunca. No es en serio, no es un chiste. Ah, es en serio. Es en serio que lo estoy diciendo. Por favor. Muchas gracias, Alberto. Que conste que estoy contra el aborto. La vida es sagrada. Dani, yo tengo que dejar constancia que no estamos de acuerdo en eso. Alberto Franceschi, genio y figura. Nos vemos el próximo lunes.